un observador de procesos electorales, te vi en Venezuela esta última vez. Como tal, tú... Sí. Ahí Observador, no sé, apoyando a la oposición democrática. Bueno, ok. No pretendería ser neutral, yo estaba apoyando a la oposición democrática clara y abiertamente. Qué bueno que lo aclaras. ¿Estás seguro, te consta que hubo fraude en este proceso de referéndum en Bolivia? Mire, este gobierno, a ver, el 2014, 2015 hubo elecciones nacionales y regionales. Este sistema de zonas rurales donde hay participación de 100%, nadie emigró, nadie se enfermó, nadie viajó, y todos los votos para el gobierno lo hemos visto, usado el 2014-2015. Mediante ese fraude rural, el gobierno se robó escaños parlamentarios, se robó toda la sigla de un partido en Bolivia, Movimiento Sin Miedo. Se la quitaron y le quitaron sus escaños con esta clase de maniobras y acciones fraudulentas. El 2015, las regiones, nuestros departamentos que les decimos, tenemos 9 regiones en Bolivia, hubo comicios para elegir gobernadores. 2 de esas gobernaciones el gobierno con fraude se las robó. Fue tal grande el escándalo que los vocales de los órganos electorales nacionales y departamentales tuvieron que renunciar. Ahora, el gobierno usa, eso sí que es truco, manda a vocales a hacer fraude y cuando se arma el escándalo los defenestra y se queda con lo robado. Sería como que tú, un amigo, le digas, ve a robarme una vagoneta y después lo denuncias a la policía por ladrón y te quedas con la vagoneta. Claro. Esos son los trucos que hacen, la gente lo sabe, y los actuales vocales eran nuevos, justamente por eso, porque los anteriores habían prestado a eso. Y si te fijas el resultado, el voto urbano es 1 y después empieza a llegar actas rurales donde no hay nadie enfermo, nadie viajó, nadie emigró, actas con 100% de participación, que es estadísticamente imposible, y con una votación casi total para el gobierno, pero lo que sirvió en esta elección es que había observación de la OEA, porque de lo contrario el gobierno va esperando que pasen los días y empiezan a llenar actas sobrecargadas de la zona rural para intentar revertir el resultado. Hablaron de hacer esto el día domingo, pero había observación de la OEA, le agradecemos al secretario Almagro, a la gente que estuvo allá, y claramente se contaron los votos y el día martes el órgano electoral tuvo que anunciar los resultados, celebramos que sea así, y el no ganó, y por tanto el gobierno debe ahora cumplir su mandato y atender la crisis económica que se avecina, erradicar la corrupción en la que está ahogándose el actual gobierno y cesar la persecución a los opositores. Ya, para agotar el tema de Bolivia, porque hay que pasar a otros países con la misma problemática, presidente Quiroga, la pregunta obligada que ya te la han hecho, yo creo que de las últimas 24 horas como 5 veces. Sí. Es más, ya ni te la pregunto. Sí. ¿Vas o no vas? Mira, ¿cuál es tu futuro? Mi futuro es, estoy comprometido con mi país, sigo en la lucha por la democracia de mi país. El tema de candidaturas es por demás prematuro. Mira, nadie, Alberto, pregunta, cuando hay un gobierno de 5 años, que está... Falta mucho. Que está en su primer año, nadie pregunta quién va a ser el sucesor de Morales. Ahora se desató eso, ¿por qué? Porque Morales está 10 años y resulta que restándole 4 años se empieza a hablar de sucesor. Él dijo es prematuro y dijo otras cosas más en que no coincido, pero en eso sí coincido, porque en democracia hay que dejar que gobierne, llegan tiempos difíciles. En este momento mi prioridad es que mi país atienda la crisis económica que va a golpear duramente y las decisiones pero no dices de postulaciones, ni carto, ni descarto, ni digo sí, ni digo no digo nada, porque esa decisión corresponde al 2019. Dios mío, ¿cómo qué pasará para ese entonces? Sí, la circunstancia económica, política, social va a ser totalmente diferente. Subo montañas, de repente me resbalo y me voy al fondo de la montaña y del Illimani. Faltan 4 años, Alberto, creo que es ocioso empezar a hablar todavía de ello. Pero todo el mundo te lo pregunta, ¿no? No me yo culparás sé, por preguntarte. Claro que bien, entiendo. Vámonos a Venezuela, señor presidente. Tú lo acabas de decir, muy apoyador de la oposición en Venezuela, y estamos en esta circunstancia en la que ya el pueblo venezolano votó porque la mayoría del parlamento sea oposición. Pero yo te pregunto, al margen de... No te voy a preguntar si se va a ir Nicolás Maduro o no, si se va a ir el chavismo o no se va a ir el chavismo. La realidad es que hoy por hoy, sea quien quiera arreglar esa situación, para que se arregle la situación económica de Venezuela, primero hay que pasar todavía por tiempos peores económicos, aún así, porque incluso las medidas, las reformas económicas que se tengan que hacer van a ser de ajuste muy, muy importante, que van a tener el sentimiento de que se sienta como una crisis. Entonces, la pregunta que yo te hago, ok, se va Maduro, se va el chavismo, entra la oposición democráticamente, legalmente, ¿y ahora qué? Pues Dios te escuche, lo hace sonar muy sencillo, no va a ser tan sencillo, porque un gobierno autoritario no se va tan fácil como lo señalas en tu pregunta. Ese es otro punto muy bien. Yo de hecho, si quieres mi teoría, ese grupúsculo
Sí. entre los boligarcas y, Sí. y el Boliburgueses. ejército, boliburgueses, etcétera, tienen tanto que perder, tienen tanto Así invertido, tienen un modus vivendi ahí ya, que a ellos les conviene más pelear por quedarse en el poder que irse, porque saben que si se van a perder absolutamente todo. Es que yo creo que lo van a pelear, sinceramente. Claro que sí, ¿no? Y está claro de que todo gobierno que ha tenido tanto tiempo en el poder, con tantos recursos, con tanta corrupción, con tanta criminalidad, se aferra a la impunidad inherente a estar en el cargo. Porque si te vas a la calle, Absolutamente. no, vas Entonces, a ir... ¿estás de acuerdo conmigo que de que Nicolás Maduro se va, pero los chavistas se quedan? No, a ver, yo creo que la gente no... El régimen va a intentar aferrarse al poder. El problema que tienen es que han destrozado un país que tiene todo el potencial para ser un ícono de desarrollo. Lo sigue teniendo. Pues sí, sigue teniendo reservas, tiene de todo. pero bueno, Lo que pasa es que este gobierno, este régimen, 17 años, ha destrozado toda la producción de todo lo que no sea petróleo, expropiando y confiscando todo lo que consume, prácticamente todo lo que consume Venezuela, medicinas, comidas, es importado. Las importaciones las pagas con dólares, los dólares están mermando porque la producción está cayendo por el debacle del manejo petrolero, el precio se vino abajo, no tienen dólares, los pocos dólares que tienen se los entregan a los amigos de Diosdado Cabello en el Banco Central, se los entregan a 1 centavo el dólar. Imagínate en qué país tú podrías entregar 1 centavo y que te den a cambio un billete de $1. En el Banco Central de Venezuela, si eres amigo del régimen, para hacer importaciones, que nunca las hacen, se llevan los dólares y nunca traen la comida, el papel higiénico o los suministros básicos. La gasolina la regalaban, valía menos, con 1 centavo de dólar podías llenar el tanque de 2 vehículos en Caracas. Yo paré en diciembre y llené el tanque con un billete de 10 bolívares, que era 1 centavo, y me dieron la mitad de cambio. Imagínense, puedes decirle con 1 centavo llenar un tanque y decirle guárdese el cambio, el vuelto Buen de hombre. propina. Ahora lo subieron, ahora ya no está tan barato, ahora ya cuesta llenar un tanque, ya no medio centavo, cuesta 5 centavos de dólar, pero ese país está en una situación económica desesperada. Hay una crisis humanitaria profunda por la falta de alimentos, de medicina, y yo creo, y estamos discutiendo eso en este foro con gente que conoce mucho de la materia, el mundo debe actuar, la comunidad internacional debe intervenir en el caso de Venezuela tomando posición clara. Es increíble que tantos gobiernos en América Latina callan cuando se tiene presos políticos, cuando se apresa a los periodistas, cuando se destroza la economía, cuando se está pulverizando un país como Venezuela. La OEA tiene en la Carta Democrática, artículo 20, cuando hay violaciones a la Constitución, ¿Por qué no la ha debe... aplicado? Porque el petropoder de Venezuela fue tan grande que en el apogeo... Pero ya no hay. Así es, queda el petrochantaje. Los resabios de, ¿te acuerdas cuando te di dinero? Entonces, cuidado que votas en contra mío porque yo te apoyé, Petrocaribe, tú sabes todos los mecanismos. Yo creo que eso se está rompiendo. El presidente de Paraguay ya recibió a familiares de presos políticos, Uruguay se ha pronunciado, Macri de Argentina se ha pronunciado con toda claridad, el presidente de Costa Rica también lo ha hecho. Yo creo que están cambiando los tiempos y yo veo de que por el deterioro de la situación económica, donde ya hay un problema de alimentación, de medicina, de salud, de cortes eléctricos, que está tomando ya un cariz de catástrofe humanitaria y debacle humanitaria, ya la OEA tiene que reunir el Consejo Permanente, enviar una misión para ver qué está pasando. Pero eso es lo fácil, es que eso es lo fácil, presidente. La pregunta es, o sea, si no se va el chavismo, ¿cómo se va a solucionar esto? Y si se va el chavismo, aún así, ¿cómo se va a solucionar? Porque vuelvo a lo mismo, al tratar de solucionar los problemas profundos económicos de Venezuela, van a generar efectos de choque que no creo ya que el venezolano esté dispuesto a resistir. Yo hago muchos paralelismos con el caso de Grecia, por ejemplo. Ya se está hablando de nuevo de que Grecia sale del euro. ¿Por qué? Porque el gobierno, por más que ha asumido compromisos, no ha podido aplicar las reformas económicas porque el pueblo no se lo permite, son demasiado dolorosas. Entonces, ¿cuál es la salida? Primero, separemos las condiciones. El problema de Grecia es parecido a Argentina 2001. Yo he aprendido que lo peor que puede hacer una economía pequeña es crear un cordón umbilical monetario, Argentina con Estados Unidos con el dólar, Grecia con Alemania con el euro, que es un marco alemán disfrazado de... Que es una ayuda, que era una ayuda. Revienta, por una sencilla razón, porque un país que no tiene en sus manos la posibilidad de evaluar,
como lo tiene Brasil, como Colombia, como Argentina. ¿Cómo se está combatiendo la crisis ahora? Devaluación. Con devaluaciones. Si tú pierdes la soberanía monetaria de devaluar, seas Grecia con el euro o Argentina con el dólar, revientas. Eso te garantiza, esa es otra clase de problemas. Los problemas de Venezuela son de haber destrozado el aparato productivo, de haber salido de los mercados financieros, de haber desdeñado la cooperación internacional, los préstamos del Banco Mundial y BID. Hay formas de arreglar la economía. Venezuela tiene un enorme potencial. No, tú decías que es fácil eso de la OEA. No, lo más difícil es eso. Hasta ahora, en 17 años, han cerrado canales de televisión, han apresado periodistas. Hay jóvenes tuiteros por tuitear que están detenidos. Leopoldo López preso, alcalde de Caracas preso en su casa, alcalde de San Cristóbal. La comunidad internacional, lo más difícil es que se sacuda y actúe, y es eso lo que requiere este momento en el frente político. La parte económica, este gobierno no la puede arreglar. Claro que necesitas un gobierno que se reinserte a mercados, que traiga cooperación, que incentive la producción, la inversión y salve y pare esta destrucción del aparato productivo, control de precios, tipos de cambio diferenciados, que lo único que permiten es que la gente se robe los dólares.